Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, yo originalmente pensaba traerles otro tipo de contenido. Afortunadamente, pues el podcast ha tenido un buen recibimiento por parte de la mayoría. Y bueno, anteriormente les había comentado que quería hablar algo de Linux ya implementado en la educación, ¿no? De hecho, yo lo mencioné en el podcast anterior, de cómo se ve reflejado y qué impacto tiene, ¿no? Y al igual que, pues bueno, yo también estoy abierto a otras opiniones, a escuchar a más personas, otros puntos de vista. Pues yo en ocasiones llego a abrir videos que luego me manda pues la misma gente, ¿no? Me dicen, ay, ¿qué opinas de tal canal? O ¿qué opinas de este video? O ¿tú cómo lo harías? ¿No? Entonces, pues bueno, yo hoy en la mañana estaba haciendo pues mis actividades normales y puse un video así aleatorio, el que me apareció de los que luego me manda la gente. Y todo bien, empezaba simplemente para que tengan contexto. Empezaba a hablar de una distro en concreto que es relativamente avanzada. Empezaba a hablar de los inits y demás. Y llegó un punto que me llamó muchísimo la atención, porque él dice que es un profesor o un maestro y que llega un punto donde pues me imagino ven la materia de sistema operativo y les da a elegir distintas distribuciones de todas las que hay, todo el mar de Linux que hay. Pero tiene una sola regla, ¿no? Que no sea Ubuntu, que puede ser la distro que tú quieras, OpenSUSE, Fedora, Debian, MX Linux, las derivadas que hay, menos Ubuntu. Y se justifica diciendo que no está evangelizando ni está imponiendo nada, porque está limitando una de todas las que hay. Y pues bueno, se entiende el punto de vista, pero también se respeta, ¿no? Su manera de enseñar, su propósito que tiene. Pero yo me voy un poquito más a las consecuencias que esto va a tener y por qué desde mi punto de vista, mi experiencia, no es tan buena idea, ¿no? Porque hay que entender el propósito que tiene Ubuntu. Y aquí también no se me tome como ataque a esta persona, ni como respuesta, porque si no ya me voy a parecer a tu Linuxtuber, que le hace respuesta a todo lo que sea. No, simplemente porque yo siento que muchas personas que son docentes piensan muy similar en cuanto a cómo fomentar Linux, cómo inculcárselo a las personas. Y siento que más de uno pues va a optar también de agárrate la derivada que tú quieras y sobre esa nos vamos, ¿no? Entonces les voy a dar tal vez las razones por las cuales no debería de ser así y por qué nos lleva al tema de día de hoy, que sería el falso usuario de Linux, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, desde el momento en el que tú le estás poniendo un Linux enfrente a una persona, que en este caso es un alumno, estás rompiendo esa barrera de conocimiento, ¿no? Si tú le das una distro derivada, estás evitando el golpe. Por ahí se mencionan Yabur, Manjaro y demás. Y si bien la gente se va por lo fácil, imagínate cómo va a salir esa generación de personas, ¿no? Va a creer que sabe utilizar Linux porque utiliza una derivada. Estar en lo fácil no es directamente malo, sino el que omites conocimiento. Entonces se van con ese mal concepto de que eso está bien, y una cosa es tenerlo en la escuela y otra cosa ya en tu vida diaria, en tu todos los días, ya aplicado. Y sobre todo pues estamos en un concepto de que es una escuela. No sé cuál sea la carrera, pero se supone que teóricamente tendrían que trabajar de eso en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que le digas eso al usuario, ¿no? Yo diría, desde mi punto de vista, 1000 veces que se equivoca en la escuela porque tiene compañeritos, tiene al profesor en este caso que lo puede direccionar, le puede sugerir, y no que se equivoque ya
pues en la práctica, ¿no? Ya directamente con un empleo, con una empresa, ya que tenga el compromiso con el cliente, ¿no? Entonces, 1000 veces equivócate con tu distro pura, o en este caso Ubuntu, y se te enseña cómo se resuelven las cosas, y no que vayas pensando que con Manjaro puedes hacer de todo, y ya cuando te pongan a hacer ciertas actividades y ciertas tareas y te pidan resultados, pues no los vas a dar, ¿no? Aparte, sobre todo de que en este ejercicio, en este punto, el elegir todas las distros, así darles la carta abierta de agárrate el sistema que tú quieras, no les está enseñando la filosofía que hay detrás, ¿no? Estamos hablando de que no se le explica qué es una rolling release y qué problemas va a tener o consecuencias, como lo es el desarrollar en una distro como esas, ¿no? Que es el que se está actualizando constante y que tarde o temprano te rompan los paquetes, ¿no? El problema no es ese, sino de que ya cuando tú vas a entregar un proyecto, cuando tú estás desarrollando una aplicación, no es una opción, porque te va a acabar quebrando, sea como sea, o una actualización del kernel. Entonces tú tendrías que irte por lo estable. Otro punto que yo también considero un tanto grave es que las comunidades, dependiendo del nivel que se tenga, son muy distintas, ¿no? No es lo mismo la gente que está, por ejemplo, en OpenSUSE, a la gente que está en Fedora y la gente que está en Red Hat, porque van a requerir de cierto nivel al momento de resolver problemas, ¿no? Ahora, que tú no me quieras dar la razón, chécate las wikis, chécate los sitios oficiales y vas a ver cómo abordar los problemas es muy diferente en cada distro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Fedora ya se asume que tienes los conceptos básicos, que ya tienes el conocimiento de cierta tecnología, y a lo mejor en un OpenSUSE se te arregla con un repositorio externo de la comunidad, instalándolo con Just, ¿no? Y bueno, ¿qué problema hay en tener esto y llevarlo a la práctica? De que literalmente tú no te puedes fiar de ese tipo de personas, ¿no? En este caso, como la persona que egresó de ese punto con ese concepto, porque no sabe hacer las cosas de manera manual. Ajá. ¿Por qué? Un ejemplo que yo les puse, porque esto también lo estuve medianamente comentando allí en mi grupo, es de que yo estaría más conforme si, digamos, la persona me hubiera levantado o me hubiera instalado XAMPP, que es Linux, Apache, Maria Database, PHP y demás, uno por uno, a que me instalara el gráfico, que es el XAMPP de toda la vida, y que nada más le diera a correr el instalador y que todo se sincronizara. ¿Por qué? Porque en el caso del programa, que es el todo en uno, la manera de resolver el problema es muy distinta. Tal vez le hace el downgrade a la versión, te desinstala todo el XAMPP completo, te instala una versión viejita o una versión más nueva. Y en el caso de la persona que tiene el conocimiento, puede a lo mejor simplemente desinstalar Apache, que sería como fragmentar un poquito las tecnologías que forman ese conjunto, ese stack, y no descomponer todo. Y a lo mejor el cliente o la gente que está utilizando el servicio igual y ni se da cuenta de que en algún momento haces ese switcheo de una versión en otra y no paras todo completamente. Entonces ese es el principal problema. Ahora, cuando, digamos, se te pierde la interfaz gráfica, se te pierde el escritorio, tienes una TTY o una terminal a secas, ¿no? Entonces, imagínate la persona que está acostumbrada a utilizar botones e iconos. El día que le pase eso y tenga un servidor enfrente, ¿qué va a decir, no? Va a decir, ay no, espérate porque no tiene botoncitos, ¿no? Y yo tengo un problemilla por ahí a veces, no tanto con esa manera de pensar, sino con la actitud que toman, ¿no? Porque incluso yo me incluyo que en el trabajo, pues lo he visto con gente que agarra y se sale, como dicen por ahí, pues por la tangente de que le echan la culpa a la distro, ¿no? De que, ay,
es que los desarrolladores no lo han actualizado. Ay, es que ese problema pasa en todos los Linux. Es que todos los Debian tienen ese problema por el cambio de licencias. Ay, es que no están los repositorios, ahí yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, sí es como que pues, con ganas de decir, pues mejor quítate, mejor me hubieras dicho que no querías venir a trabajar o que no querías hacer las cosas y lo hago yo, ¿no? Y en esa parte, pues bueno, indirectamente se forma ese tipo de personas. Yo creo que siendo docente en general, tú deberías de tener cierto grado de responsabilidad y también explicarle el porqué de las cosas, ¿no? Porque yo no puedo, pues ahora sí que taparme los ojos y decir que Ubuntu no existe, porque muchos proyectos dependen de allí. Todas las derivadas como Zorin, como Elementary, como Linux Mint, tienen como base Ubuntu. Y yo es mi obligación saber qué está pasando en el sistema, ¿cómo odio esta palabra? Pero madre, ¿no? O principal, o el de la rama principal, para saber qué hacer y qué cambios va a haber en las derivadas, ¿no? Ahora, empresarialmente, yo les soy súper honesto, así, siempre, en su mayoría, en el 80% de casos, yo he visto que tienen distros en su estado puro. ¿Y cuáles son estas? Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, en la mayoría de casos, o de la rama principal. Entonces, tarde que temprano te vas a encontrar un Debian server, te vas a encontrar un Ubuntu server, porque son de lo más popular, ¿no? Entonces, el estar omitiendo ese tipo de conocimiento, pues yo no lo considero como que tan buena idea por las consecuencias que va a tener, porque tal vez de momento puedes esquivar ese confrontamiento con los problemas, pero en la vida real pues te vas a dar de topes, porque vas a decir, ¿por qué no aprendí lo que de verdad me iba a funcionar en el mundo real en la escuela? ¿Por qué no se me enseñó lo que de verdad iba a utilizar? Y otra cosa bien importante, esto yo sé que mucha gente pues por allí todavía puede andar en el distro hopping. Yo lo he dicho que es válido, pero únicamente cuando, digamos, son tus primeros meses en Linux, cuando a lo mejor no sabes absolutamente nada y quieres probar, ¿no? Quieres saber cuántas variantes hay, cómo se te está mostrando, qué tipo de tecnologías tienes, vas probando, vas viendo las diferencias con otros sistemas, otras distros para los más puristas, y te vas quedando con la que mejor vaya acorde a tus necesidades. Pero ese tipo de cuestiones va nada más para las personas o que les está causando pantallazo azul Windows, que les molestan las actualizaciones, que no pueden pagar una licencia de Windows o de algún sistema similar como Mac o algún programa. Pero estamos hablando de gente que se va a dedicar a eso. Entonces, aquí el cómo se vea da lo mismo. O sea, como usuario de Linux, díganme, y esta la voy a dejar pues como que la pregunta abierta para que toda la gente que escucha el podcast me comente allá abajito. ¿En qué momento la persona de sistemas priorizó el cómo se ve por encima de lo que te ofrece? O sea, ¿en qué momento es mejor los iconos, el wallpaper, las transparencias, las animaciones, el consumo de recursos? ¿En qué momento eso pasó a ser prioridad por encima de la compatibilidad de paquetes, la cantidad de comunidad, ¿no? Tal vez el soporte, ¿no? Que eso también es un poquito de tomarlo con pincitas, porque a veces crucifican a Ubuntu por Canonical, por la empresa que está detrás de ellos, ¿no? Ahora, yo no lo justifico ni lo defiendo, pero entiendo su posición. ¿Por qué? Porque al ser una de las distros más grandes en todo Linux, así súper conocida, de algún modo tiene que sacar
recursos, ¿no? Para sostenerse a sí misma, de tener sus propios servidores, sus propios mirrors, sus propias gentes teniendo allí. Entonces, trabajando para ellos, de alguna forma lo tiene que hacer. Y en este caso, pues es pues con sus productos, con digamos una organización previa, una estructura, y de cierto modo tiene que dar un poquito su brazo a torcer, promocionar ciertas situaciones por allí, como Ubuntu en los móviles como tal, introducir otras tecnologías, hacerlo más atractivo para ganar más usuarios y de alguna u otra forma que sea rentable y sustentable para ellos. Pero no por eso quiere decir que sea malo. Simplemente, si no te gusta, se lo quitas. Si no te gusta Snap, pues busca un tutorial de cómo quitarle Snap a Ubuntu. Que no te gusta el escritorio de Genome, pues busca un tutorial de cómo ponerle Mate, XFCE, KDE, etc. Y no directamente pues huyas del problema, porque únicamente estás posponiendo las cosas. En este caso, pues bueno, yo puedo, o por qué digo falso usuario de Linux en general, porque teóricamente, ¿no? Eres usuario de Manjaro, usuario de Endeavour, pero para mí es otra manera de decir no supe instalar Arch Linux, por muy cruel que se escuche. También hay una opinión muy respetable aquí también del maese de maeses, el buen Linuxero Agrio. Un shout out, espero que se encuentre súper bien. Feliz Navidad, Linuxero Agrio. Él también menciona que dice que pues la dificultad de la distro no te define como usuario. O sea, es muy cierto, ¿no? Yo creo que aquí también depende de qué tanto interés tengas. Ajá. Y llevado a este propósito de tenerlo como un aprendizaje para tu entorno laboral, creo que haría falta, antes de elegir una distro, el planear dónde se ve la persona trabajando, ¿no? O sea, independientemente, porque aquí es donde todos nos vamos a pelear, de que si es ingeniería en sistemas, que licenciatura en software, que carrera técnica en informática y todas las variantes a como le llamen en tu país, o las nuevas que pues salen de las más recientes, ¿no? Como le llames. Yo aquí lo voy a generalizar como ingeniería en sistemas, ¿no? Las personas que están allí van a tener un propósito, ¿no? Entonces, en vez de saturarlo con muchas distribuciones y prácticamente decirle agárrate la que quieras, yo considero que de yo haber sido el docente, pues haber hecho ese estudio previo de mercado, de saber qué lenguajes se están ocupando, qué tipo de tecnología es la actual, qué tipo de herramientas son más eficientes, y en base a esto tener así una listita y saber qué distros o en qué sistemas operativos voy a encontrar esas facilidades. Para mí, ¿cuál va a ser lo más fácil? Y sobre todo, ¿cuáles son las que realmente voy a ver en mi día a día, ¿no? O sea, yo que, digamos, ahorita de la nada renunciara a mi trabajo y me pusiera a dar clases, ya tengo esa experiencia de que en tal empresa, sobre tal tecnología, se va a ocupar, ¿no? O qué tipo de lenguaje. Y darle un tipo resumen de que en vez de que sean las miles de distros, reducirlo a lo mejor el top 20 de las que tú te vas a encontrar. Y eso es exagerado. Yo creo que un top 10 de las distros que tú vas a ver en todos los días, ¿no? Una de ellas pudiera ser Mageia, pudiera ser Red Hat, pudiera ser Debian, pudiera ser Ubuntu, ¿no? Fedora incluso, pero ya aplicadas trabajando. Entonces al estudiante lo estás puliendo en ese aspecto y únicamente le estás enseñando lo que realmente va a ocupar, ¿no? No lo estás aventando
a ciertas comunidades que tienen objetivos diferentes, no lo estás aventando a que se abrume con escritorios, pues a lo mejor elegir de todos los escritorios que hay, los 3 más populares en el ámbito laboral y sobre esos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el costo-beneficio. Yo pudiera ahí decir o incluir a Mate, porque KDE no lo vas a encontrar, pues, como que en producción, por decirlo así, no lo vas a encontrar porque sería darle herramientas a la gente que está allí, ¿no? Vas a encontrar algo más simplificado, más equilibrado. Entonces, tú ya le estás reduciendo ese mar de variantes, incluso distros que tarde o temprano ni van a tener soporte. Imagínate el daño que le estás haciendo a la gente. Imagínate que uno de esos alumnos, por gracia de Dios, encuentra a Hannah Montana Linux o encuentra Taylor Swift Linux, se quiere hacer el chistosito de la clase y te lleva una aberración de esas instalada y te dice que eso es Linux, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se le quite seriedad en ese aspecto? O sea, tú le estás dejando la carta abierta para que te lleve lo que sea, ¿no? Son distros que incluso, no sé, ya no pueden tener soporte, son distros que a lo mejor ni siquiera están pues pensadas a largo plazo, o sea que tarde o temprano van a desaparecer. ¿Qué tal que te está agarrando una distro como de las más recientes, ¿no? Como Sherlock Linux, ¿no? Se agarra una distro como esas, y no hay documentación, porque a lo mejor es su primer versión, ¿no? O imagínate que una persona te pone en tu lugar, porque eso sí, yo creo que me va a dar un buen de gusto y no saben cómo lo voy a disfrutar el día que uno de esos alumnos le lleve Cubase OS. Ahí hasta va a querer chillar, en serio. ¿Por qué? Porque allí sí realmente ni siquiera los que se creen avanzados pueden con una distro de ese estilo, porque requieren no nada más manos, sino hardware potente para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, o incluso imagínate también todavía viéndolo del otro lado, que te lleva un dinosaurio, ¿no? Prácticamente un fósil instalado en su equipo, ¿no? Uno de ellos sería pues, Slackware, ¿no? Que ya nadie lo ocupa y te lleva a algo que pues a lo mejor hay todavía mejores opciones y que ya no está tan austero, ¿no? Entonces es un caos porque no hay algo establecido. No hay ese orden, sería la palabra correcta, porque, o sea, de cierto modo también tú como docente te estás midiendo a que la persona te lleve de todo y demás, pero no creo que alguien humanamente tenga el conocimiento como para dar soporte a todas las distribuciones y sepa qué está pasando en todas las distribuciones. O sea, ni siquiera los que somos creadores de contenido, que se supone teóricamente los que comentan allí dicen que vivimos de esto, ni siquiera nosotros que teóricamente vivimos de esto, entre comillas, estamos tan clavados con eso, o sea, tan inmersos así de saber qué está pasando en una distro bien olvidada, ¿no? Entonces, no creo que haya una persona que se la sepa de arriba para abajo, ¿no? Y bueno, yo siento que como ejercicio está interesante, pero que le inculques eso, no creo que debería de ser por allí. Yo soy más de enseñarles el propósito que tiene. Yo sé que muchos a Ubuntu pues la odian por los errores, pero justamente esos errores te llevan a leer, ¿no? El día que Ubuntu te manda un mensajito de error de tal actualización, que no se encontró tal servicio, de que no se pudo levantar el servicio de Bluetooth porque el proceso 2025 está interfiriendo en que se levante, ¿no? Entonces tú vas, lees y buscas en Google cómo matar procesos desde la terminal, ¿no? Y allí encuentras el comando kill, ¿no? Y encuentras qué es PID, que es el process ID, ¿no? Hay que a lo mejor con una herramienta como el top o como el htop puedes ver el process ID del proceso, ¿no? Entre otras opciones, ¿no? Entonces
indirectamente estás aprendiendo sobre la marcha, porque ese error te llevó a saber acerca de los Process ID, de pasada te enseño un comando y solucionaste tu problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son muy necesarias. Ahora, justamente que el entorno de Genome no me gustó, está muy pesado, está todo naranjoso. Pues voy a ver qué opciones tengo. ¿Por qué irme directamente a un Kubuntu, a un KDE Neon, cuando yo no necesito reinstalar todo el sistema completo, no necesito borrar todas mis imágenes, mis documentos, cuando un simple comando llamado taskcell me puede solucionar la vida, ¿no? Lo único que tengo que hacer es marcar el escritorio que quiero instalar y desmarcar el que ya tiene instalado, ¿no? Y de paso hay utilidades que son para laptop, allí mismo listadas, ¿no? Para los que tengan Ubuntu Debian pueden correr el comando taskcell o instálenlo con sudo apt install taskcell y van a ver a lo que yo me refiero. Entonces, ese tipo de cosas que te impone Ubuntu, como su escritorio, como su interfaz, como sus iconos, como las herramientas precargadas, te va a obligar a cambiarlas. Ahí a lo mejor vas a decir, ok, no encuentro la aplicación que quiero, ¿de dónde la saco? ¿No? Pues que a lo mejor un PPA. ¿Qué es un PPA? ¿No? ¿Cómo agrego otro repositorio? Te va a obligar a leer, ¿no? A diferencia, que para que ya no se me enojen y no piensen que le estoy tirando a Linux Mint, vamos a suponer que, no sé, Elementary, ¿no? Que a mí me gusta mucho y que saludos a Daniel Fore. Que a lo mejor yo no quiero el cliente de correo que tiene. Yo no quiero el navegador que es Midori. Yo quiero Google Chrome como debe de ser, o quiero mi Firefox, o quiero mi Thunderbird, ¿no? Entonces allí voy a buscar cómo desinstalar un paquete. Y a lo mejor entre todas esas opciones voy a encontrar cómo desinstalarlo con el gestor de paquetes Synaptics. ¿Cómo voy a instalar primero? ¿Qué necesito? Synaptic. Sudo apt install Synaptic, ¿no? Que me requiere tales dependencias, pues le voy a dar. Ahora, el gestor de Synaptic requiere permisos de administrador. ¿Cómo le doy permisos de administrador? ¿Cómo puedo correr una interfaz gráfica como administrador? Y voy y busco. Y qué tal cosa no encuentra las dependencias o no se soluciona en automático. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que una persona que está aprendiendo le omitas todos esos pasos? ¿Cómo es posible? Porque indirectamente sobre la marcha va a tener que ver muchas cosas. Y algo que pues yo sé que ahorita ya le están dando dislike al video, que muy probablemente ya lo van a cerrar, pero esto de Linux requiere tiempo, ¿no? Porque no va a faltar la persona que diga, es que yo no tengo tiempo para Linux. Entonces, ¿qué haces en Linux? ¿No? O sea, háganse también esa pregunta. ¿Por qué te estás yendo por algo que sabes que te va a requerir tiempo si tú no tienes tiempo? ¿No? ¿Por qué te estás yendo por algo que te va a obligar a leer si a ti no te gusta la lectura? ¿No? Y sobre todo no tienes comprensión lectora. Entonces, ¿por qué te estás yendo por algo que requiere ser autodidacta y que no todo te va a parecer a la primera? Porque hay cosas que también no todo va a estar documentado, no todo va a estar en español. Va a requerir ciertas cuestiones. Entonces, yo quizás lo evaluaría más o tomaría más en cuenta, pues bueno, de que si te están poniendo un Linux, que tu primer Linux sea Ubuntu, porque desde allí tú estás midiéndote si realmente eres un usuario lo suficientemente completo para estar en un Linux, ¿no? Igual, nuevamente aquí el shout out al buen Linuxero Agrio que compartió su punto de vista. Él también dice, pues yo no estoy peleado con la gente que ocupa Linux en su día a día, que lo tiene instalado como su escritorio principal. No estoy peleado con que Linux no se vea en los equipos de casa, en las laptops, que no se use para tareas cotidianas. Yo tampoco, porque a mí no me conviene. Como creador de contenido sería dispararme en el pie, porque yo solito sería espantar a los usuarios cuando yo vivo de los usuarios, ¿no? Simplemente que creo yo que ya hay muchísimos canales que te romantizan esa idea.
que te dicen que en Linux se puede hacer de todo, que GIMP es la solución mágica, que LibreOffice igual, que VLC esto, que Krita y lo otro, y ya llevados pues al campo de pruebas, realmente a unas tareas que van enfocados a productividad, pues no te van a servir de mucho, ¿no? Entonces creo que las prioridades cambian, y en mi caso sí sería un poquito querer formar un poco más ese tipo de conciencia, de tener los pies sobre la tierra de lo que de verdad te vas a encontrar allá afuera. Entonces yo no estoy peleado tampoco con eso. O sea, para mí entre más usuarios haya, pues mejor. Pero sí que estén conscientes de lo que implica y la responsabilidad de también tener un Linux, ¿no? Y pues bueno, ese es como que a grandes rasgos lo que yo quería compartir, de que en lo personal no se me hace tan coherente, sobre todo pues cuando muchas personas también dependen de ti, el que se fomente esa parte, y más cuando pues estás sobre la carrera, ¿no? Porque no sé cómo vaya a pasar en algún momento si se sigue ese camino, ¿no? O sea, ¿cuál creen? Vamos a poner un futuro donde pasa como la mayoría de Linuxtuber quiere que pase, donde todo sea out of the box, donde todo ya venga preinstalado, donde todos los drivers ya estén preinstalados, todo esté solucionado, que todas las distros tengan un sabor y que nada más le den descargar y ya tenga el sabor que ustedes quieran mágicamente, y que ya venga con todo instalado, ¿no? ¿Qué va a pasar si llegamos a un punto en que todas las distros son las mismas? ¿No? Entonces, ¿dónde queda esa parte del usuario que le mueve el sistema, que conoce internamente cómo funciona, que sobre todo las distros, cómo rompen esa parte para aceptar un poquito, ¿no? Nuevamente el shout out, porque yo sé que muchos se van a identificar conmigo, y yo sé que muchos se van a identificar con el amigo buen Linuxero Agrio. No estamos peleando, sino simplemente estamos debatiendo de ver cuál sería el camino más eficiente, más correcto, donde haya menos pérdida, donde la mayoría de todos nosotros también seamos los beneficiados. Y pues él dice que las distros no van a cambiar su dificultad, que las distros avanzadas van a seguir siendo avanzadas hoy y el siguiente año y el siguiente año, ¿no? Que no van a cambiar su filosofía, pase lo que pase, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con eso, pero entonces aquí lo que va a disminuir es el usuario. De por sí actualmente a la fecha ya no hay tantos que pues sepan así, que estén tan clavados con esto, ¿no? Y sobre todo creadores de contenido, que hay muy pocos que se involucran tan a fondo, y sobre todo que tienen ese conocimiento tan específico. Entonces tal vez las distros se mantengan, los desarrolladores quizás de alguna forma, no sé cómo le vayan a hacer, pero van a estar allí. Pero el usuario va a estar dependiendo cada vez más de que se les solucionen las cosas, lejos de hacerlo por ellos mismos. Es decir, ¿hasta cuándo se le va a pedir todo al desarrollador? Todo el tiempo se va a vivir con ¿para cuándo esta aplicación? ¿Para cuándo una distro con este escritorio? O sea, siempre se va a depender en vez de hacerlo por uno mismo. Porque si no existe, esperar hasta que dentro de 5 versiones el desarrollador te lo mande, ¿por qué no aprender y saber cómo lograr, cómo llegar a ese punto, cómo obtener el programa, cómo compilarlo, saber qué necesito y hacerlo nosotros mismos? Porque el desarrollador, no por una sola persona que se le ocurra, que tenga la buena idea de que se le deba de poner OpenBox a FreeBSD, no por esa persona va a hacer el cambio, porque implica muchas otras cuestiones, ¿no? Y eso es algo que se está omitiendo. Cada sistema, por mucho humo que te vendan en otros lados, todos los sistemas tienen un propósito, ¿no? ¿Por qué FreeBSD no tiene GIMP? Pues
porque no está diseñado para eso, porque normalmente lo vas a encontrar como un uso de servidor, ¿no? ¿Por qué Arch Linux no tiene un escritorio? Porque la idea de Arch Linux es que tú construyas tu propio distro o sistema a tus necesidades. ¿Por qué en Fedora no encuentro LibreOffice? Porque Fedora es una distro que busca la innovación, porque mayormente los repositorios apuntan más pues para la productividad, no tanto para un uso cotidiano. Entonces, hasta que la gente también no entienda el propósito y la función que tiene cada sistema, pues las cosas van a seguir como que en un caos, ¿no? En este caso, lo que yo diría de Ubuntu es que es el puente entre Windows y Linux directamente. Ya depende de cada uno de nosotros qué tanto quiere avanzar. Hay gente que es feliz en Debian y se va a morir allí, va a estar toda su vida en Debian y va a ser perfecta y no le va a interesar lo que pasa en Fedora y no le va a interesar lo que pasa en Arch. Pues también es válido, ¿no? Pero estamos hablando de que todas esas gentes que toman esas decisiones generalmente están por fuera o son autodidactas, ¿no? Ahora sí que ¿cómo decirlo? Su manera de ganarse la vida no depende de ello, ¿no? Entonces, pues creo que hay esas dos variantes. La gente que sí, pues ahora sí que literal va a vivir de eso, y la gente que le da lo mismo porque su vida no depende de eso, ¿no? A la gente que, digamos, no sé, que lo utiliza para ver Facebook y para ver anime, películas, no sé, consumir contenido en general, pues le va a dar lo mismo si al rato el día de mañana meten a Python 4 como estándar en Linux, y la gente que sí se dedica a esto, pues sí le va a brincar el warning, porque va a decir, ahora me va a dejar de funcionar esto, ahora me tengo que involucrar con esto, ahora tengo que aprender los cambios que hay acá, ahora tengo que ver si mis tecnologías o lo que gira alrededor de lo que yo venía utilizando me lo va a permitir. Ahora voy a ver si encuentro una utilidad que me permita hacerlo sin romper mi demás trabajo, como Conda o Anaconda, ¿no? Que te permite correr instancias de Python. Entonces, ahí es donde la gente sí tiene esa preocupación, porque nos llega a afectar. O sea, el cómo se mueva Linux sí realmente nos afecta. Bueno, si es que estás utilizando un Linux para tu trabajo, ¿no? Entonces, yo no digo que sea malo que esa gente esté allí, simplemente que también se haga como se tiene que hacer, ¿no? Que si de plano te vas a dedicar a esto, si de verdad en algún futuro te ves viviendo de Linux o lo vas a tener en todos los días, pues sí tener ese compromiso, interesarte más para allá, conocer los conceptos de las distros, el eslogan de la distro, ver los límites de los sistemas operativos, ver hasta dónde te llega, para lo que sí es bueno, para lo que todavía está en desarrollo, para lo que apenas sí se está implementando, y involucrarte más. Creo que eso sería para mí lo ideal. Si tú lo que va a poner el pan en tu mesa depende de Linux, pues clávate lo más que puedas allí. También sé estricto contigo mismo. Yo algo que les comenté hace muchísimo tiempo es que 1000 veces inténtalo a que te esperes a que todo sea perfecto. Porque si tú estás esperando a que en algún momento la distro que tú elijas sea la número 1, o sea la más descargada, o sea la más utilizada, pues te vas a quedar esperando, ¿no? Entonces, de mínimo haz ese esfuerzo en querer construir la distro a tus necesidades. Te vas a equivocar, sí va a ser imperfecto, pero esa perfección va a llegar eventualmente conforme más veces lo vayas intentando. A mí me ha funcionado, y esto yo pues puedo decir que sí lo puedo compartir con ustedes, de decir que yo soy el ejemplo fehaciente, porque en algún momento pues Linux era de cierto modo lo que se me dificultaba en algún momento, y pues bueno,
a base de estar intentando, de estarme involucrando un poquito más, pues el mismo canal que tengo, ¿no? Entonces, todo eso va en el interés que tú le pongas. Y obviamente les vuelvo a repetir, si tú vas con la idea de que Linux es fácil, pues tal vez tengas cierto grado de experiencia, tal vez te la lleves medio campechano, pero va a llegar un momento en que tú mismo vas a decir, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Me hubieran aventado al Ubuntu. Así hubiera chillado un día, 2 días, me hubiera desesperado una semana solucionando los drivers, pero iba a tener el control total de mi sistema y no con algo que sepa Dios si más adelante lo voy a tener vigente, ¿no? O sea, de que confiarte en una distro, poner todas tus esperanzas en una distro y pues tarde o temprano pasa. Incluso las más grandes, como en su momento Antergos, que pensaban que iba a ser incluso el único Linux en su momento y pues vean, ¿no? Ya no está, ya hay otro proyecto que lo suplió y busca otras cosas diferentes. Entonces no se atengan o no se apeguen a una sola distro, sino entiendan cómo funciona, ustedes experimenten, pero siempre y cuando pues con esas bases, entendiendo el porqué de las cosas, probando, pero probando eficientemente, no nada más probar por probar. Entonces, pues bueno, de eso se trató el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Pues no sé ustedes qué opinen. Igual y consideran que yo soy el que está mal. Que ustedes están felices en su derivada y se dedican a esto. Creo que esas son las opiniones que más me importan a mí leer. Si realmente utilizar una derivada los hace estar en donde están, si se dedican a esto, o si por lo contrario, pues qué ventajas, si es que ustedes lo conocieron pues en su estado puro y qué les ha dejado eso a comparación de haber estado en las derivadas, ¿no? O cuál ustedes creen que sería pues el camino más eficiente, ¿no? Y lo que a mí me movió a hacer el podcast, al menos hablando de este tema, sería pues las consecuencias que va a tener, ¿no? O sea, si el día de mañana todo eso que se romantiza se lleva a cabo, ¿qué va a pasar con la comunidad? ¿Qué va a pasar con los creadores de contenido? ¿Qué va a pasar con Linux como lo conocemos ahorita? ¿Qué va a desaparecer? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué se va a dejar de hacer? Eso es lo que me preocupa porque pues a mí sí me gusta Linux. Considero que me ha dado muchísimo y le debo muchísimo a Linux. Y no me gustaría que se deformara en algo que de plano pues ni pies ni cabeza. Porque es algo que me gusta mucho. O sea, no me gustaría que la misma comunidad destruyera algo tan bonito, ¿no? Y en dado caso de que pues yo pues no sea suficiente para mantener las cosas en orden, pues decir que de mínimo se intentó, que se estuvo luchando por eso en su momento, que al menos se dijo algo al respecto, que hubo esa segunda opinión, que hubo ese pues replanteamiento de las cosas, que la comunidad terminó haciendo lo que quiso, pues ya es muy diferente, ¿no? Pero aquí yo creo que mi canal siempre se ha caracterizado por nadar en contra de la corriente y tener una segunda opinión en ese aspecto. Yo considero, como conclusión, que lo más eficiente que pueden hacer, lo que más tiempo les va a ahorrar a largo plazo, lo que menos dolores de cabeza les va a dar, es utilizar las distros puras lo más posible, ¿no? Y que si te vas a ir a una derivada, también es válido, pero vete un escaloncito nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, de Debian, pues un MX Linux. De Ubuntu, pues un Ubuntu Mate, un Kubuntu. Pero ya irte más a cosas más exóticas, pues al menos que tengas mucho tiempo libre, pero en caso contrario, yo diría que a veces te vas a encontrar con cada distro que dices, mejor ni hubiera probado esto. Pero bueno, comenten, esto nuevamente no quiere decir que lo que yo diga es una ley, ni nada de esto. Simplemente pues que si no te cruzó por la cabeza las consecuencias que esto va a tener en algún futuro, pues que en algún momento el Satiel lo dijo en el podcast, ¿no? Van a decir, por ahí yo conocí un canal y que hablaba de esto y nadie le hizo caso y tenía razón o no tenía razón, ¿no? Y pues sobre todo,
Gracias a la gente que me escucha cuando va manejando, cuando está cocinando. Y pues nada más. Así que pues me gustaría leerlos. Saber qué opina la comunidad. Y pues nada más. Si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, recuerden que lo pueden hacer en paypal.me/Atiel. Uniéndose como miembro del canal. Muchas gracias a toda la gente que me apoya. Al buen Linuxero Agrio, que también pues complementó para que el podcast se hiciera un poquito. Con esa segunda opinión alternativa. El buen José Flores, que también pues, tiene un canal muy bueno acerca de Debian. Pásense por su canal, recientemente se aventó una serie. Chequenla, está muy buena. El buen Jams, porque pues, yo casi platico con él todos los días. Pues muchas gracias a toda la gente que me apoya en el canal, que no he tenido el gusto de platicar con todos, pero pues el apoyo ahí está. Takishis también, acá está, ¿no? Saludos, Takishis. Espero un día, y no me equivoque, regreses. Pues nada, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Pues nada más, si me quieren regalar algo, recuerden que está la wishlist o lista de deseados de Amazon. Ya se acercan las navidades. Ahí por si me quieren regalar unas funditas para el Yugis o unas tarjetas del Yugis, yo se los agradecería enormemente. Y pues nada más. Entonces tampoco me lo tomen así como que tan a mal, o que yo quiera que las cosas se tienen que hacer así. No, simplemente tómenlo como una opinión de que quizás no es tan buena idea hacerlo como lo plantean algunos, ¿no? Que a veces trae más problemas que ventajas, ¿no? Y pues en este caso yo creo que como profesor, como docente, pues para eso estás, ¿no? Para resolverle los problemas a la gente y no pues para ahora sí que lavarte las manos y dejárselo a las distros derivadas, ¿no? Es meramente opinión, pero pues bueno, al menos lo que yo considero, siento que eso es lo correcto. Pero pues nada más. Espero que les haya gustado el podcast. Si tienen algún tema interesante de lo que les gustaría hablar, coméntenlo también. Y yo, pues desde mi punto de vista, les digo qué opino al respecto y por qué defiendo cierta postura, quizás, ¿no? Pues bueno, sería todo. Saludines a la gente que me ve de YouTube, a la que se pasa a saludar. Y pues nada más. Sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.